Entonces, pues bueno, buenos días. Vamos a empezar esta clase. La idea pues es integrar un poco lo que hemos visto en las anteriores en cuanto a cómo hacer el análisis de más de dos grupos, pues dependiendo obviamente de su distribución. Entonces tenemos esta base de datos que ya les había pasado. Es una base de datos parcial que hizo favor a algunos de sus compañeros de años anteriores pues prestarnos. Pues prestarnos es un decir, porque pues nunca se lo hemos devuelto. Pero bueno, el hecho es de que esto nos va a servir para hacer esta comparación. En esta base de datos tenemos tres grupos de distintas etnias, origen étnico, y se les hizo mediciones de pesos, de tallas, de mediciones de ángulos de fémur, y pues se quería ver cuál era diferente de cuál. Ok, tenemos a gente de origen europeo, gente de origen africano y gente de origen mexicano, ¿sí? Entonces vamos a hacer este análisis de esta base. Que alguien me acuerde qué es lo que tenemos que hacer primero para saber cómo los puedo comparar esos tres grupos. Primero ver la distribución. Distribución. Entonces, acuérdense que en estadística, siempre que voy a hacer un análisis, primero describo y luego comparo, ¿sale? Entonces, la descripción es básica porque de esa descripción yo voy a saber cuál es la distribución de mi curva y entonces ya puedo tomar decisiones de cuál es la mejor prueba estadística que le corresponda, ¿vale? Entonces, ¿alguien me acuerda qué hacemos aquí en el SPSS para hacer esa descripción? Primero nos vamos a Analyze. Entonces aquí en las pestañitas, espero que se vean en el video porque aquí en el monitor que tengo están muy apenitas, pero bueno, hay una que dice analizar o analyze, ajá. Después estadística descriptiva. Ok, de todos estos escogemos estadística descriptiva y después de ahí explorar. empezamos a explorar. Acuérdense que apúntenle ahí como una libretita de receta de cocina, ¿no? Entonces analizar, descriptivos y explorar. Y entonces aquí vamos a poder tener ya una visión de nuestras variables que son cuantitativas, que son las que tienen esta reglita. Esta reglita, pues en teoría, lo que va captando la base de datos lo va poniendo para recordar que es una variable cuantitativa. Y estas que tienen bolita, que se supone que son una variable pues dicotómica, ajá, o nominal, o algún dato que no es precisamente un número, ¿no? Entonces, en esta parte de variables dependientes o lista de dependientes, como les mencionaba, más que una cuestión metodológica, aquí la cuestión es qué es lo que voy a analizar, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a meter todo a la licuadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no conozco la distribución de nada, ¿no? Entonces, vamos a meter todas las variables que son cuantitativas, ¿sí? Entonces, tenemos una que es edad, los voy pasando una por una, ¿no? Para que sepamos qué significa cada cosa. Edad, está el peso, está la talla, está el índice de masa corporal, está el índice cintura-cadera, está la grasa corporal, la longitud del eje de la cadera y que es de la cresta ilíaca. La verdad es que no, ahorita no me acuerdo muy bien qué tanto significan esas abreviaturas, pero bueno, la cresta ilíaca. Cuando analicen sus bases de datos, pues a veces hay que considerar si realmente tenemos que meter todas estas, ¿no? Porque, por ejemplo, índice de masa corporal, pues en realidad está englobando peso y altura. Entonces, pues a veces dependería si creen que el peso por sí solo puede alterar alguna variable o la altura por sí sola. Pero a veces, por ejemplo, cuando estamos analizando, qué sé yo, factores de riesgo para determinar enfermedad, pues a lo mejor pues es más válido analizar el índice de masa corporal, ¿no? Que ya integra
las dos variables, ¿no? Porque pues alguien podrá pesar 90 kilos, pero pues obviamente no es lo mismo si mide 1,50 o mide 1,90, ¿no? Entonces ese peso, pues a lo mejor me da un dato, pero no está tan bien sopesado, no está tan bien considerado, ¿no? En cuanto a qué es lo que yo quiero representar, ¿no? Entonces, pues habría que considerar, ahorita lo vamos a meter, pues porque queremos hacer el ejercicio de, este, bueno, de hacer este análisis aquí en el programa, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo aquí mis datos. Y luego, ¿qué más tengo que hacer? ¿Alguien se acuerda? Vamos en estadísticos, se va a poner solo el Me porcentaje. falta algo. ¿Cómo? No quiero separarlos por grupo. Entonces, por africano. ajá. Entonces voy a seleccionar etnicidad, ¿sí? Sí. Y la paso a este cuadrito, ¿sí? A lista de factores. Entonces, si no lo hiciera así, es más, mira, vamos a hacer el ejercicio. Si no lo hiciera así, digo, sí se puede hacer. Entonces lo que me va a sacar es las distribuciones de toda la población, ¿no? No va a considerar que hay tres grupos, sino va a decir, pues toda la población, venga, esta es su curva de distribución. Y pues a lo mejor como un análisis general podría servir, pero no, realmente pues no me está resolviendo ahorita la duda que quiero, que es saber cómo los voy a comparar. Entonces por eso sí es necesario meterlo en este punto, ¿no? Entonces, aquí hay 4 pestañitas en estadísticos. Pues yo le tengo que decir cuál va a ser mi intervalo de confianza, que por convención pues es 95%. Normalmente en estos programas pues así ya viene marcado, ¿no? Que pues es importante checarlo porque como les decía, a veces hay unas versiones un poco menos legales que otras, por decirlo así. Y y pues a veces no viene marcado, ¿no? Entonces mejor así, 95. O a lo mejor algún bromista ya usó su SPSS y le borró y mejor lo checamos. Y la otra que necesito apretar aquí es la de que me dé los percentiles. ¿Por qué? Porque si tengo una distribución libre, pues es como los voy a describir. Entonces si no lo pongo aquí, pues no me va a poner ese dato, ¿sí? Luego viene un segundo cuadrito que dice plots o gráficos, depende de la versión que tengan, si español o inglés. Y entonces si le dan clic sale esta cajita en la cual vienen varios gráficos. Acuérdense que pues vienen las de hoja y tallos, los histogramas, pero realmente, y estas de box plots, ¿no? En realidad, la verdad es que ninguno de estos ahorita nos va a ser de utilidad, entonces prefiero quitarlos para no hacer la ventana de resultados muy grande o muy larga. Pero la que sí tenemos sí o sí de seleccionar es esta que de entrada no está seleccionada, que es las pruebas de normalidad, ¿ok? Entonces va a ser las pruebas de normalidad lo que tengo que seleccionar aquí para poder definir qué análisis voy a hacer. Si va a tener una distribución libre o una distribución normal, pues dependerá el análisis que vaya a hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí vamos en el mismo canal todos? Ok. Entonces, en opciones normalmente no se mueve nada. Esto se deja igual. Bootstrap quedamos que es para muestras muy grandes, más de 1000 casos que necesitamos hacer como mini muestreos. Pero pues aquí no. Entonces, así estamos con esto, ¿sí? Les voy a poner ahorita otra complicación. Si se fijan, bueno, para echarlo a volar o ya tengo el resultado, pues ya le pongo OK y ya sale, ¿no? Pero aquí en las opciones viene una cosa que dice paste. ¿Ya lo han usado alguna vez? No. Bueno, si yo uso paste aquí, lo que va a suceder es que va a aparecer una nueva ventana en el SPSS que se llama de sintaxis. Entonces, ¿qué demonios es la sintaxis?
vendría siendo como el script de una película o de un programa de televisión, en lo cual les dicen, Juanito dirá te odio, y Juanita dirá no me importa, ¿no? Y bueno, así, ¿no? Los diálogos de los artistas o de los personajes, pues así más o menos es esto. Entonces, ustedes en esta sintaxis lo que están poniendo es ahorita, digamos que en una hoja, las órdenes que le están dando al programa. Entonces, ahorita todo eso que apretamos de analizar, de escribir, todo eso, aquí nos lo están poniendo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para que a la hora que ustedes quieran repetir su análisis de datos, ya no tienen que estar dando clic a todos los botones, sino que yo ya sé que a esta base de datos le voy a hacer de todas siempre un análisis descriptivo, entonces siempre voy a dejar esto, ¿ok? Y a la hora que lo lleven ustedes con su tutor de tesis o con alguien que quieran mostrarles sus resultados, pues ya no tienen que andar tecleando todos los botones, sino ya nada más abren la sintaxis y seleccionan las indicaciones que quieren y le aprietan aquí el botón de, pues sería como de play, ¿no? De run. Depende, yo todavía soy del tiempo de las videocaseteras Betamax, ¿no? Entonces decía aquí play. Pero bueno, es para que corra el programa, ¿sí? Y entonces, si ustedes le ponen run, entonces en la misma ventana de resultados ya se empieza a correr ya la prueba, ¿ok? Entonces pueden, aquí están los resultados, ¿ok? Entonces, ¿qué hago con esto? Pues lo puedo guardar. Ahorita vamos a seguir trabajando, ¿no? O si es un análisis así rápido, pues no es necesario hacer la sintaxis, pero digamos que ya cuando está haciendo uno una tesis o un trabajo muy grande, pues ya son análisis tras análisis tras análisis, entonces pues ya se vuelve toda una odisea repetir los análisis frente a una persona, ¿no? Entonces mejor que tengan ya guardado como que su script y ya nada más le ponen, lo seleccionan, le ponen run y vámonos, ya están todos los análisis. Entonces es una manera de facilitarse un poquito la vida, ¿no? Pero si no, si es un análisis, ahorita me voy a regresar de nuevo. Si es un análisis así simple, pues entonces pues lo usamos desde cero, ¿no? Analizar, descriptivos, explorar. Ahorita como ya lo metimos, pues ya no hay necesario meter todo, ¿no? Y ya no pongo paste, sino pongo OK. E igual me va a aparecer mi ventana de resultados. Y otra vez va a volver a correr todo, ¿sí? Entonces, esa es una cosa extra que es importante que conozcan del SPSS. Como ustedes saben, primero les pone una tabla, pues enumerando todos los casos. Podría ser que alguno de los datos, de los casos no tuviera datos completos, entonces aquí mismo se darían cuenta pues cuántos están con datos incompletos, ¿no? Aquí pues ya es una base ya muy toreada, ya está toda checada que no le falten datos. Entonces tenemos pues más de 300 casos, ¿no? Son 117 europeos, 117 africanos y 142 mexicanos. Y después de esta tabla viene otra que son las de las variables descriptivas. Aquí les ponen pues cuánta variable descriptiva se le puede ocurrir al programa. Viene la media, la desviación estándar, bueno, la mediana, las varianzas, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, etcétera, ¿no? La kurtosis, ¿no? ¿Cuál es el otro valor que tenemos que ver para ver la distribución? Aparte de kurtosis. Sesgo y kurtosis. Sesgo, ¿no? Esta palabra así que se ve medio fea, es skewness, es el sesgo, ¿no? O sea, que tanto se va hacia la izquierda o a la derecha de la curva. Pero, pues de todo esto, ¿cuál es la que me va a servir? Pues lo que me lo va a decir es la prueba de normalidad, que nosotros ya le pusimos ahí una bonita palomita para que me la diera. Entonces voy a avanzarle, no se me mareen. Tienen los percentiles que ya pidieron. Estos pues me servirán o no, dependiendo de qué tipo de distribución tengan los datos que estoy presentando, ¿no? Entonces todavía no sé. Y aquí sí ya sé, porque estas son las pruebas de normalidad, a lo que le pusimos la palomita.
Y entonces, acuérdense que aquí debería haber una línea un poquito más gordita, porque son dos pruebas, Shapiro y Kolmogorov. Quedamos que Shapiro se hace esa prueba con muestras que tienen Menores de 30. menores de 30, perfecto. Y y Kolmogorov generalmente son más de 30. En este caso pues, son 300, entonces no hay duda, pues me tengo que ir a Kolmogorov. Y lo que hace Kolmogorov pues es comparar contra una curva normal y decirme si hay diferencias o no contra una curva normal. Las que yo vea con diferencias, pues entonces haré la inferencia que tienen qué distribución. Libre. Libre distribución, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en edad son tres curvas, ¿sale? A pesar de que es una variable de edad, son tres curvas porque es la distribución de la edad de los europeos, la de los africanos y de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues todas salieron menos de 0.05. Entonces quedamos que edad, ¿qué distribución tendrá? Normal. Ah, no, libre. Libre, ¿no? Libre. Sí, Sí. libre. Libre distribución. Voy a hacer una anotación aquí. Porque ya la memoria se me va muy feo. Entonces vamos a poner que vamos a analizar edad, ¿no? Voy a dejar otro huequito aquí. Entonces edad, ¿no? ¿Qué otra vamos a edad? Entonces edad fue distribución libre, ¿no? Libre. Libre soy. Y luego peso. Igual libre. Todos fueron libres. Entonces nos vamos a... Mejor vamos a ponerlo. No, esto repite. Edad, peso. Ok. Estos van a ser los que sean normal. Ok. Edad, peso, altura. Normalidad. Algunos normal y otros libres. ¿Cuál libre? No todos, ¿no? Con normalidad. Todos salieron más de 0.05, ¿no? Ah, sí, son normales. Entonces, altura normal, ¿sale? Luego índice de masa corporal. Ay, ese Libre. maldito Libre. letrero amarillo me tapa. Todos fueron libres, ¿no? Todos fueron menos de 0.05. Entonces, vámonos con el índice de masa corporal en esta columna. Índice de cintura cadera. Algunos con normalidad y otros con libre. Ajá. Dos normales, uno libre. Uno libre. En este caso, los europeos son los que tienen libre distribución. Entonces, acuérdense que aquí para comparar, vamos a tener dos opciones. O comparamos la media o comparamos las medianas. Las medias representan, pues con claridad a las distribuciones normales, pero la libre distribución no la representan, ¿sí? Entonces no puedo usar una prueba que use, medias. Entonces yo nada más por esa situación pues tendré que usar las medianas para comparar a estos tres grupos, ¿sí? ¿Y por qué usar la mediana con una distribución normal? Porque media y mediana son iguales en una distribución normal. Entonces vamos a compararlos por las medianas a estos, ¿ok? De tal manera que pueda ser útil para comparar este grupo. Entonces la prueba lo vamos a catalogar ahorita dentro de esta columna de los libres, ¿no? Aunque hay algunos normales, porque si lo comparo con las medias no voy a tener un resultado pues adecuado, ¿no? Entonces índice, cintura, cadera, ¿sí? ¿Sí se entendió por qué vamos a ponerlo a esta columna? Sí. Entonces en realidad ustedes le podrán hacer una U de Mann y de Whitney, una distribución normal, y en teoría debería salirles los mismos resultados que con una T. O sea, no el mismo resultado numérico, sino la misma inferencia, pues, porque están comparando las medianas, ¿no? Aunque la prueba de T se prefiere porque pues están analizando directamente la variable numérica, no tanto un orden de variables como vimos que hace la prueba de U de Mann y de Whitney o la de Kruskal-Wallis.
Entonces, el siguiente es la grasa corporal. Aquí Una tiene normalidad y dos son libres. sale. Entonces, mismo caso, ¿no? Ahí estuvo cerca la bala de que todas fueran libres, pero no. Entonces, grasita acá. Sale, pues, entonces, como la niña sabe uno por qué no puede ser normal, casi todas son libres. Longitud del eje de la cadera. Normalidad. Todas salieron más de 0.05, ¿no? Entonces, longitud, longitud, eje. Acá, y nos falta el de la cresta ilíaca, que pues Dos unos normales. Dos normales son libres. de chile y otros de manteca, ¿no? Entonces lo ponemos acá, ¿sí? Entonces, para hacer el análisis de las normales, vamos a empezar con estos, ¿sale? Entonces fue la altura y la longitud del eje. Entonces, vamos a hacerlo con, son más de dos grupos, entonces, ¿qué prueba nos es útil? Aquí, distribución normal, más de dos grupos, ANOVA. ANOVA, ¿sale? Entonces, me voy a donde están, ahí que primero tengo que activar esto porque si no están las pestañas del Excel. Y ahora sí, están las pestañas del SPSS y dice analizar, ¿verdad? Comparar medianas. Comparar medianas, esto es muy importante. De todas esas opciones, entonces siempre voy o sea, nunca, pues a lo mejor debería de haber algún menú ya más burgués que decir, aquí está, así con flechitas, ¿no? Esta es la que buscas, pero bueno, sí es importante saber qué es lo que hace cada prueba. Entonces, en comparar medianas vamos a encontrar la prueba de T, que en este caso, pues la de una sola muestra, la de muestras independientes, pero aquí como son más de dos grupos, entonces, como diría dona Debbie Harris, One Way or ANOVA, ¿no? Sí saben quién es Debbie Harris, ¿verdad? ¿No? Se los voy a dejar de tarea. Hasta lo vimos en la clase de cultura de los 80s. Bueno, un día buscan Blondie en internet y se llevarán una gran y agradable sorpresa. Muy bien, entonces ANOVA. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a meter? Otra vez aquí la memoria del doctor Alzheimer dice que altura y longitud de eje son las variables que quedaron acá. Entonces, altura, lo voy a mover aquí a dependientes. Y longitud, ¿verdad? Y aquí en factores, pues le tengo que poner qué es lo que quiero que utilice, ¿ok? En la prueba de T, acuérdense que salían aquí unos simbolitos de signo de interrogación. Aquí pues ya asume que pues son más de dos grupos, entonces pues ya ni siquiera nos ponen los símbolos de interrogación. Y bueno, vienen otras cuatro pestañitas aquí, ¿no? Una es la de contrastes. En normalmente pues no marcamos nada. En POSOC, pues aquí sí es necesario porque acuérdense que ANOVA pues nos va a decir, hay diferencias, no hay diferencias, pero no vamos a saber de entrada cuál es diferente de cuál o dónde se está marcando la diferencia real de estos tres grupos, ¿no? O más grupos, los que quieran analizar. Entonces tendremos que hacer un análisis de las varianzas. Eso es muy importante. Entonces, de acuerdo a estas pruebas POSOC, yo voy a tomar esa decisión. Entonces, vienen varias opciones. Realmente con que marquen una es suficiente. La más usada es la de Bonferroni, hay otros que usan la de Toki. Y esto en caso de que las varianzas sean iguales. Si las varianzas no son iguales, pues entonces tendremos que también seleccionar otra, ¿no? Que la más utilizada es la de Tamheim. Hay que checar esto del nivel de significancia, que esté en .05. También algunas versiones del SPSS no la traen premarcado. Entonces, sí hay que poner esto o verificarlo, porque si no, no va a correr su prueba. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí?
Entonces vamos a dar continuar. En opciones. Entonces, para que yo haga estas pruebas post-hoc, pues entonces tiene que haber una prueba de la homogeneidad de las varianzas. Si no selecciono esto, se va a quedar así como que en ceros el programa, puedo decir, pues a partir de dónde hago mis análisis, ¿no? Entonces tiene que haber una, marcarse esto, porque si no yo no sé cuál voy a leer. O sea, el programa de todas maneras les va a hacer el análisis, ¿no? De Bonferrón y Tangen, pero pues no van a saber ustedes cuál leer. Entonces sí es importante marcar esto, ¿sale? Si quieren un gráfico de medias, pues lo pueden seleccionar acá. La verdad es que ahorita, pues en esta clase somos antigráficos, entonces no vamos a marcar más que la prueba de homogeneidad de varianzas, que es lo más útil. Bootstrap, acuérdense que pues solo si fuera una mega muestra y quisiéramos hacer muestras chiquitos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Continuando. Entonces, en opciones, en post-hoc tiene que quedar siempre la marca de homogeneidad, esa es la que nos importa. Ajá, pero esa de homogeneidad se pone aquí en opciones. Aquí. En opciones. En Ajá. opciones, no en post-hoc, ok. No. En opciones pones esta de homogeneidad de varianzas, bueno, que se quieres esa prueba. Y en post-hoc seleccionas cuál prueba post-hoc La quieres. de Bonferroni, ya. Sí. Sí, o Tampane. Si no seleccionas, también te hace la prueba y no te das nada, pero sí es importante que lo marquen. Ok. ¿Sale? Y siguiendo el otro ejemplo, entonces, a ver si sale aquí en vivo y a todo color. Esta es nuestra sintaxis, ¿sí? Entonces yo le puedo poner aquí paste. Y en teoría, aquí, miren, ya apareció esto. ¿Sí? Dice one way. ¿Sí se fija? Entonces, aquí yo podría decir, no, nada más quiero que me hagas esto, el análisis descriptivo. Y nada más selecciono esto y eso le pongo run. O nada más quiero que me hagas el puro ANOVA. Entonces nada más selecciono esto y le pongo play. Acá. O, ¿sabes qué? Que quiero que corras todo. Selecciono todo. ¿Vale? Pero aquí ya tengo mi script, ¿no? Entonces vamos a irlo guardando. Bueno, pero ahorita todavía nada más le puse paste. Entonces la curiosidad de poner paste es de que se borra el cuadrito que estábamos haciendo. Entonces, otro secretito del SPSS. Cuando no sepan, me estaba acordando una canción de Carole King. Cuando estés en problemas y tú tienes un amigo, no sé, todavía es más vieja que Debbie Harris, no creo que la conozcan. Bueno, hay un cuadrito aquí que tiene esta flechita para abajo. Si ustedes le dan clic aquí, les va a decir, esto fue lo último que has hecho, ¿sí? Y entonces ya no tengo otra vez que volver a teclear todas las pestañitas y nada más le doy aquí, ¿sabes qué? Regrésame a la nova. Y otra vez me regresa a la nova, ¿sí? Entonces ya está aquí mis ventanas, ya no necesito de señalar nada porque pues se queda, a menos de que lo apague, lo cierre o venga el duende a moverme las cosas. Y ahora sí le doy OK y en los resultados ya empieza a correr todo, ¿no? Entonces resulta, aquí les va a hacer estas pruebas de homogeneidad de varianza, ¿no? Que por la prueba de Levin. De todos estos cuadritos lo que nos importa es la que dice significancia, ¿no? Entonces, las varianzas en altura son iguales o diferentes. Iguales. Iguales, ¿no? No salió menos de 0.05, son iguales. Igual longitud de cadera, ¿no? Ninguna salió más de 0.05. La prueba NOVA, que estos son pues lo que haríamos si lo hiciéramos a mano, pues serían los resultados que nos daría sumar los cuadrados, los grados de libertad, etcétera, el estadístico, el valor que tendríamos que ir a comparar con las tablitas. Ninguno de estos se pone en ningún trabajo de investigación. Esto es nada más para que pues sepan que que hizo la tarea. Pero nada de esto se utiliza. Lo que sí les sirve es esta P de .0000000, ¿qué significa?
Que hay diferencia entre algunos de los grupos. Exacto. Hay algún grupo que es diferente o todos son diferentes, ¿no? Y este de .059, cerca la No hay bala. diferencia. Ujú. Cerca la bala, ¿no? O sea, como que, híjole, pues por poquito, pero aquí no es como las elecciones de que haya sido como haya sido. No. Aquí si es más de .05, pues ya no hubo diferencia. Y pues quizás digo, ya en el análisis pueden decir, bueno, pues se observó una tendencia a tal resultado, pero pues estadísticamente no fue significativo, ¿sí? Y entonces, digo, el que no sea significativo, que asumo de aquí, Que son similares que, en ese valor. que los tres grupos son iguales, ¿no? En cuanto a longitud eje de la cadera, eso no hay diferencia. En cuanto a la altura, entonces aquí sí hay diferencia, tengo que ver cuál es diferente con cuál. Si las varianzas fueron semejantes, entonces ¿qué prueba voy a leer? ¿Bonferroni o Tamgin? Ferroni. Con Ferroni. Bonferronis para las varianzas similares, ¿sí? Asumiendo varianzas similares. Entonces, aquí acuérdense que pues empieza a hacer comparaciones, ¿no? El europeo contra el africano, el europeo contra el mexicano, y nos da un nivel de significancia. Entonces, cuando compara europeos con africanos, no hay diferencia. Europeos con mexicanos, sí hay diferencia. Africanos con europeos, pues obviamente no. Es como de local y de visita, pero bueno, finalmente pues es la misma comparación, o sea, no hay diferencia. Africano con mexicano, sí hay diferencia. Y luego cuando comparan a los mexicanos con europeos y africanos, total diferencia, ¿no? Entonces yo asumo de esta prueba que la altura de los mexicanos, ¿qué? Es diferente a de los europeos y Y de africanos. los O africanos, sea, ¿no? es Por la lo menos en diferencia, este ¿no? grupo, ¿no? Ujú. En este grupo de pacientes, no estoy diciendo que así sea en el mundo mundial, ¿no? O sea, nada más este grupo, ¿no? Este, para no herir susceptibilidades. Y hasta ahí vamos ahorita en el análisis. Ahora nos falta, ya nada más nos quedan 15 minutos, voy corriendo, analizar estas que tenían de libre distribución, ¿verdad? Entonces, ¿qué prueba le vamos a hacer a esas? No se amontonen. ¿Cómo comparo más de dos grupos con una libre distribución? Kruskal-Wallis porque son no relacionadas. Kruskal-Wallis, ¿sale? Entonces, acuérdense que aquí en estas de analizar, aquí vienen todas las pruebas. Y entonces yo buscaré la que define estas pruebas que usan métodos no paramétricos, ¿sí? Y entonces en los no paramétricos viene, bueno, es una muestra, son muestras independientes, o qué, de qué se trata, ¿no? Antes teníamos que elegir, pues aquí ya directamente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Si eran muestras independientes, si eran más de dos, ¿no? Si eran relacionadas. Ahora ya en este menú ya más simplificado, pues ya nada más tenemos que elegir si son independientes o relacionadas. En este caso son muestras independientes. Por eso le doy clic aquí y me sale este cuadrito en el cual vienen tres pestañas que me pregunta cuál es mi objetivo, cuáles son los campos que quiero analizar y cómo quiero analizarlos. De todo esto, la verdad es que nada más tienen que usar este de en medio, ¿sí? Todo lo demás el programa lo hace en forma automática. Entonces voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero que me los analices de acuerdo a etnicidad. Eso es lo que va aquí abajo, en esta parte de grupos. Y aquí en la parte de arriba voy a poner las variables que quedaron aquí, como de libre distribución. ¿Sí? Entonces meto edad, meto peso, el índice de masa corporal, ¿qué otra cosa? El índice de cintura cadera, la grasa y este de la cresta ilíaca. ¿Sí? ¿Ok?
Vamos a regresarnos otra vez con mi ejemplo de la sintaxis. Entonces yo le puedo poner aquí pegar, perdón, y aquí en la sintaxis, otra vez si se fijan, ahora ya apareció pruebas no paramétricas o NP-test, ¿sí? Y vienen esos tres, entonces igual puedo, ahora que lleve mi análisis con mi asesor o con mi compañero, quiero mostrarle, puedo nada más correr las no paramétricas o puedo correr todas las análisis de los grupos o todo completo, ¿no? Pero ya tengo guardada mi sintaxis. Esta normalmente cuando ustedes la guardan, déjame ver cómo le voy a file, save as. Y entonces se va a grabar como un archivo con terminación .sps. Ajá. Esos son los archivos de sintaxis. Son distintos a los del donde están los datos, porque se acuerdan los de los datos del SPSS es .sav, ¿no? Este es .sps y así se graba como un archivo distinto. ¿Ok? Donde están los datos es como cuando se graba con SAG, ¿no? .SAG. Ajá. Y este es SPS, ¿ok? Entonces en realidad pues tendrían que grabarlos los dos. Eso me lleva también a otra recomendación eterna para los alumnos de maestría. Por favor, hagan copias de sus bases de datos por todos lados. Hagan una copia en su computadora, en la nube, en un USB y métanlo en el florero de casa de sus papás. Métanlo, no sé, en la cajuela del coche, etcétera. O sea, hagan 10 copias porque lamentablemente la ley de Murphy aplica los datos y siempre pasa, no les quiero echar la sal, pero siempre pasa o que se muela la computadora o en este bonito México se la robaron o se metió un virus, etcétera, ¿no? O sea, pasan mil cosas, entonces mejor que tengan ustedes ahí, aunque diga copia A, copia B, copia C, etcétera, pero traten de tener muchas copias porque si no, corremos muchos riesgos, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando a lo que es la clase, otra vez apretamos aquí nuestro cuadrito de los flojos. Si me deja, que creo que no me deja. No sé por qué no me deja. Ah, porque estaba diciéndole que grabara. Pues primero graba y luego digo que guardara. Entonces le doy aquí al cuadrito de los flojos. Y me dice, pues estabas haciendo unas pruebas no paramétricas. Ya me acordé, mi Alzheimer se ve agradecido con ese cuadrito. Y entonces, pues regreso a donde estaba. Y entonces ahora en lugar de pegar, le voy a decir, córrelo, ¿no? O ponle play. Y entonces sale este bonito cuadrito. Que como decíamos, pues ya nos anula la posibilidad de análisis, ¿no? Porque ya dice, ya, rechézalo, ¿no? ¿Qué significaría esto de rechazar la hipótesis nula? Que son diferentes entre ellos. Que hay O sea, diferencias. la hipótesis nula es igual a que son iguales. Sale, entonces aquí lo único que sé es que hay diferencias, ¿no? Entonces, tengo que darle un doble clic para que me salga este bonito cuadrito, ¿sí? En el cual, pues aquí vienen todas. Si se fijan, vienen otras pestañitas aquí que dice, ¿sabes qué? Pues nada más, no quiero que me pongas todas, quiero que me pongas nada más edad, ¿no? O nada más el índice de masa corporal. Entonces cada una te pueden poner toda en la ventana de la izquierda de la pantalla o cada una, ¿sale? Y en esta ventana yo puedo escoger pues cuál quiero ver, ¿no? Si es el grupo de edad, si quieres el de peso, pues son distintos gráficos que la verdad es que pues no se ponen en ningún lado y que ahorita no nos van a servir. Realmente lo que nos va a servir, aquí está la prueba de Kruskal-Wallis, pero lo que quiero es pues saber cuál es diferente de cuál, ¿no? Entonces aquí donde dice vista, en el lado derecho voy a ponerle comparación en pares. Y entonces en la comparación de pares
me va a hacer un análisis, pues como lo estamos mencionando en pares. Aquí lo que hace es una U de Mann y de Whitney, ¿sí? Para compararlos ya no por 3 grupos, sino por 2, ¿no? En este caso, pues nada más son 3 grupos, entonces está chiquito. Si fueran 10 grupos, pues saliera una listota, ¿no? De todas las comparaciones. Entonces resulta que aparentemente no hay mucha diferencia en cuanto al peso. Aquí estamos resaltando el peso. Está, con europeos y mexicanos, ¿sí? Pero con los africanos sí hay diferencia en el peso, ¿ok? ¿Sí quedamos más claro cómo está ahí la cosa? Aquí me voy a resaltar edad. Entonces viene otra vez aquí las gráficas. Como decía el buen Rodolfo Rivas, a ojo de buen cubero, pues sí diera la impresión que pues la mayoría de los datos están cargados ahorita en el europeo hacia una edad más joven, ¿no? Como que agarramos a los mexicanos ya más veteranos, ¿no? Entonces, diera la impresión que esa va a ser la diferencia. Vamos a ver qué dice el análisis. Entonces, otra vez me voy a comparación por pares. Y resulta, pues no, que no hay comparación entre los 3 grupos por edad, ¿no? Hay diferencias, todos son diferentes de todos. Y pues sí, en realidad, voy a regresar aquí al gráfico Pues sí, o sea, sí se ve que son como sectores distintos, ¿no? O sea, unos son menos de 60, otros están a puntito de sacar su credencial del INSEN, ¿no? Y estos ya están jugando cachigol, ¿no? Entonces, o sea, sí se refleja esa observación que estoy haciendo ya propiamente con un análisis estadístico en el cual salen menores de 0.05, ¿no? Ahora, pues bueno, eso es en cuanto a la edad. El peso, ya habíamos visto aquí la diferencia. Resulta que ¿cuál era el que era diferente? ¿Se acuerdan? El africano, ¿no? Tienen que, tienen que mejorar su memoria. El africano, ¿sí? No se parece ni al europeo ni al mexicano. Y eso en la grafiquita, pues se ve reflejado acá, ¿no? O sea, los africanos estaban más pesados que los europeos y que los mexicanos. Por lo menos en este grupo. Cuando los comparas por índice de masa corporal, híjole, el gráfico pues tampoco se ve muy diferente. Diera la impresión que están más delgaditos los europeos, ¿no? Pero vamos a ver en la comparación por pares. Y en los pares dicen que entre mexicanos y africanos no hay mucha diferencia. El que es el diferente es el europeo, ¿sale? Que es donde sale menor de 0.05. ¿Sí se entiende más o menos? ¿Cómo vamos? Los veo muy callados, muy espantados. ¿Sí? Más o menos, con la práctica ya. O sea, ¿por qué infiero eso? Pues porque salió menos de 0.05, ¿vale? Entonces, por eso sabemos que este es diferente y que este es diferente. Y el que está saliendo diferente es la comparación con los europeos. Si yo lo veo en los gráficos, pues sí da esa impresión, ¿no? De que están más delgadillos que estos dos, ¿no? Como que estos se fueron antes a los taquitos, ¿no? Entonces, bueno, índice de cintura-cadera. ¿Y qué creen? Que ahí no nos ganan a los mexicanos, ¿no? Nos diera la impresión que es más alto este índice en los mexicanos, diera la impresión. Pero como no se trata de ojos de buen cubero, sino de estadística, pues hacemos la comparación estadística. Y resulta que pues no hay diferencia entre europeos y africanos, y los mexicanos son los que son diferentes. Aquí se comprueba, ¿sí? Si yo esto lo llevo a un trabajo de tesis o a una publicación, pues tendré que decir que pues cuando se comparó el índice de cintura-cadera, se encontraron diferencias por parte haciendo la prueba de Kroskal-Wallis, y en un análisis subsecuente
se encontró que la población mexicana era la que tenía mayor diferencia con los otros grupos, ¿no? Es más o menos como, a lo mejor tendría yo que redactarlo en mis resultados, ¿no? Y entonces ahí sí, ya a lo mejor poner esta P, ¿no? O sea, dice, ¿cuál de todas las P se pone? Pues quizás poner esta, ¿no? Pero pues bueno, más o menos es lo que se tiene que poner en estos análisis. Ya para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, la grasa corporal, híjole, ahí como que no hay mucha diferencia, pero según esto sí hay un grupo diferente, entonces voy a ver en mi comparación por pares cuál es el diferente. Y entonces resulta que la diferencia radica entre el grupo de los europeos contra los mexicanos, ¿vale? Entonces la grasa corporal, pues digo, si es numéricamente, pues sí es notorio, ¿no? 204. No sé por qué 204, pero bueno, es el valor de la... Ahorita voy a checar bien por qué sale ese valor, pero comparando 164 contra el 204, pues sí se ve que hay una diferencia entre estas poblaciones, ¿no? Curiosamente, ya entre el africano y el mexicano, que aquí en el gráfico pues pudiera parecer que hay una gran distancia, pero numéricamente entre 192 y 204 no hubo tanta diferencia, ¿no? Por eso pues no dio significativo, ¿no? Pero pareciera haber una tendencia que los europeos tienen menos grasa corporal. Y la cresta ilíaca, que es el último valor que nos falta, resulta que las diferencias estuvieron en los europeos, ¿sí? Ok. Son los que salieron diferentes. ¿Ok? Entonces, por motivo de tiempo, ahorita aquí le dejamos. Vamos a